Carta de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 1 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17. O sea, vamos a leer todo el capítulo, por favor, hermanos. Las hermanas vamos a leer el primer versículo, los hermanos el segundo, y todos nos unimos en el número 17. Y la palabra del Señor dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloria, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleite y más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas las necesidades descargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistan a la paz, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El Señor bendiga su palabra, y así de pie vamos a recibir al presbítero Víctor González Esparza, que tiene el tema en esta mañana, la palabra de Dios, el impacto de la Biblia en el creyente. Pueden tomar asiento, hermanos, y les invito para que oremos al Señor. No, se cayó solita esa. En este mes de agosto vamos a tener reflexiones acerca de la Escritura, porque recordemos que a finales de este mes se celebra el Día de la Biblia. Entonces, hermanos, vamos a considerar algunos aspectos que son importantes. Y quiero comenzar leyendo, y voy a pedirles que tengan abiertas sus Biblias ahí en el pasaje que leímos, pero de manera específica los versículos 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para la reflexión de este momento. Pedimos, Padre, que nos hables y que nos ayudes a entender lo que tienes que decirnos en esta hora. Que no haya nada que interfiera, Señor, con este tiempo en el que vamos a escucharte, pero al mismo tiempo, Señor, que podamos no solamente reflexionar, sino ser hacedores de esta palabra, Padre. Ayúdanos y que todo sea para la honra y la gloria de tu bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las situaciones que vivimos hoy en día, hermanos, sin duda alguna que nos hacen pensar y nos deben hacer pensar acerca de la fe que nosotros decimos tener. Todos hemos creído, y espero que así sea, que no sea todo lo contrario, sino que así sea. Hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿sí? Pero hermanos, sabemos que, y fue parte de lo que nosotros aprendimos en esta semana, sabemos que el Señor nos va a mover y que el Señor nos va a guiar y que el Señor nos va a conducir. El día de ayer tuvimos un acto, hermanos, muy particular con los niños. Hicimos un llamamiento tanto para aquellos que quisieran recibir a Jesucristo como su Salvador personal, como para seguirle y servirle. Dice aquí la Escritura, persiste tú, el versículo número 14, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Los niños están aprendiendo de la palabra. Se les dieron una serie de enseñanzas y al final de cuentas no quedó nada más en, sí, qué bonitas enseñanzas y ya. No, se les llevó también a considerar que era importante y que es importante desde su pequeña edad seguir a Cristo. ¿Se acuerdan aquel himno que precisamente dice, he decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. ¿Conocen la historia del autor de este himno, hermanos? Es una historia fuerte. Es un hombre que estuvo, si mal no recuerdo, en la India y que recibió el mensaje de salvación. Su familia recibe el mensaje de salvación y empieza a predicar en esos lugares. Y cuando, ya saben que hay lugares donde no se permite la predicación del evangelio, a él lo detienen y le dicen, no hables más y si no vas a empezar a sufrir las consecuencias. Él dijo, no voy a dejar de hablar, voy a predicar la palabra, voy a hablar de Jesucristo. Le dijeron, bueno, si quieres hablar de Jesucristo, vamos a matar a tus hijos. Pues yo voy a seguir hablando de Jesucristo. Le mataron a sus hijos. No sigas hablando de la palabra o matamos a tu esposa. Yo sigo hablando de mi Jesús. Le mataron a su esposa. Y entonces él expresa estas palabras precisamente, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Para nosotros son palabras sencillas. Para nosotros son palabras que a lo mejor no tienen ningún sentido, pero cuando lo vemos bajo esa perspectiva, vemos que efectivamente la palabra de Dios, hermanos, puede ser una realidad que nos lleve inclusive a perder todo. Este hombre al final de cuentas perdió la vida, porque también a él lo mataron por causa de su fe. Hermanos, ¿estaríamos nosotros dispuestos a morir por causa de Cristo? Porque hemos sido enseñados, pero estamos convencidos de lo que hemos recibido de enseñanzas. ¿O simplemente hemos convertido la iglesia y la vida cristiana como un club social? Un club social donde sí pertenecemos, donde estamos, donde vivimos, donde convivimos, donde estamos juntos, pero fuera de los horarios de ese club social, cada quien en sus propias actividades. El apóstol Pablo le escribe por segunda ocasión a Timoteo. Recordemos, hermanos, que Timoteo era un pastor joven que fue dejado por Pablo precisamente para ejercer ya él de manera individual su propio ministerio, pero siempre estuvo monitoreándolo, siempre estuvo ahí al pendiente de lo que hacía y de lo que podía suceder. Y en esta ocasión hace lo mismo. Y en el capítulo 3, si se dieron cuenta al principio, dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
A lo mejor una lectura simple de este versículo podríamos pensar, bueno, el apóstol Pablo está hablando de cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión, y más con la mentalidad que se tenía en ese momento de que pensaban que Jesús iba a regresar pronto, pero no. Cuando dice postreros días, hermanos, se refiere al futuro. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Pero la intención del apóstol Pablo es que Timoteo esté debidamente preparado para enfrentar las situaciones que se van a vivir. Y entonces empieza a describirlas en el versículo 2, del 2 en adelante. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. No convivas con este tipo de personas. No convivas con gente que no quiere saber nada de Dios, sino al contrario, quiere vivir lejos de Él. Tú, por eso le va a decir, persiste en lo que has aprendido. Y si Pablo se hubiera puesto también a describir todo lo que Timoteo había aprendido, hermanos, hubiera sido gran información. ¿Por qué? Porque seguramente Timoteo, fíjense, desde su abuelita y luego su mamá, fue enseñado desde el Antiguo Testamento hasta lo que se conocía en ese momento. ¿Cuántas cosas, hermanos, no descubrimos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con nuestra vida de relación con Dios? Es el fundamento de nuestra fe, no lo podemos negar. Y tenemos que empezar a manejar información que nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos una doble ventaja, porque no solamente hemos aprendido el Antiguo Testamento, sino hemos aprendido también el Nuevo Testamento, que habla de Jesucristo. Y como lo dice el autor de la carta a los Hebreos, en la antigüedad, en tiempos allá atrás, Dios habló muchas veces y de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos habla a través de Jesucristo. Y nosotros conocemos ese mensaje que el apóstol Pablo señalaba: Cristo resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Entonces, nosotros hemos sido enseñados en la fe en Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida, y por medio del cual, solamente por medio del cual, podemos acercarnos a Dios. Igual, hermanos, podríamos hablar de muchas cosas que hemos aprendido, pero lo aprendido no se queda para acá dentro de nosotros, sino para nuestra relación allá afuera con lo que hay. Y si ustedes analizan lo que el apóstol Pablo dice aquí, tal pareciera que nos está hablando hoy en día con todo lo que estamos viviendo. ¿O no es así, hermanos? No estamos viendo gente que, como dice aquí, son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y todo lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo, hermanos. Y dice entonces, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto es algo, hermanos, que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar en qué es lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo. ¿Realmente estamos aprendiendo para llegar a la verdad? ¿Cuál es el lema del Instituto de Formación Cristiana? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice ahí entonces, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tanto hemos aprendido de Jesús, hermanos? ¿Qué tanto? Nada más hemos aprendido que es nuestro Salvador y que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y ya, eso es todo lo que hemos aprendido de Jesús. Hermanos, si eso es todo lo que hemos aprendido de Jesús, no hemos aprendido ni el 1%. Porque hay más cosas de Jesús. Simplemente el saber que Él vivió en una situación de humildad.
que Él se humilló a tal grado que no solamente desde el momento en que nació, sino desde el momento en que convivió con gente pecadora como usted y como yo, ya hermanos, para Jesús era algo humillante porque Él era el Santo de Israel. Él era el Dios eterno, el Dios justo, el Dios que tenía toda la gloria, y sin embargo dice Pablo que dejó todo eso y vino a hacerse hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino tomó forma de siervo. Hermanos, si existiera la esclavitud hoy en día, ¿quién de ustedes se haría esclavo, hermanos? ¿Quién lo haría? Yo creo que ninguno nos haríamos esclavos. No permitiríamos el vivir en esclavitud. ¿Por qué? Porque eso nos denigra, eso es humillante, eso está en contra de los derechos que tenemos como personas. Bueno, pues Jesús no lo consideró y se hizo esclavo. Jesús vivió como siervo y es más, él mismo lo señaló: yo no vine a que me sirvan, vine a servir. Y hermanos, entonces, dice aquí, estas mujeres de las que habla están aprendiendo siempre. Ya me imagino a estas mujeres ahí en la sinagoga tratando de recibir toda la información, y más adelante con los apóstoles igual recibiendo toda la información. Pero le dice el apóstol Pablo a Timoteo: a pesar de que siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso, hermanos, es una realidad. ¿Por qué? La Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Es el bestseller que está en primer lugar a nivel mundial en toda la historia de la humanidad. No es nada de que Harry Potter, no, es la Biblia. Es la Biblia, hermanos. Pero hermanos, ¿cuántos convertidos hay de aquellos que han leído la Biblia? ¿Cuántos hay? ¿Correspondería el número de ejemplares que se han escrito de la Biblia con el número de creyentes? No. ¿Por qué? Porque, y muchos la leen, hermanos, muchos la leen. Es más, el apóstol Pablo decía que había quienes predicaban por propósitos personales y sobre todo en el aspecto económico. Querían sacar algún beneficio personal y por eso predicaban. Había quienes predicaban porque querían encontrar alguna falsedad en la Escritura y echársela en cara a los apóstoles. Claro, había quienes predicaban con pleno conocimiento y con toda la sinceridad de lo que significa cumplir con el mandato del Señor Jesús. Hermanos, yo les preguntaría, ¿cuál es la finalidad que ustedes tienen al estudiar la palabra de Dios? ¿Realmente la palabra de Dios ha impactado en su vida de tal manera que pueden vivir de acuerdo a lo que Dios está establecido en la misma Escritura? ¿Sí? ¿Realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para cada uno de ustedes? ¿Es la resurrección sobre todo? Y vean lo que implica la resurrección: el pasar de muerte a vida. ¿No lo ha hecho acaso el Señor en términos espirituales con nosotros? Nos ha pasado de la muerte, de la condenación a la vida eterna en Él precisamente. Y a lo mejor, bueno, yo creo que va a ser lo más seguro porque no sabemos cuánto tiempo tarde todavía Jesús, pero todavía nos falta la resurrección de la carne. Hermanos, no es entonces solamente conocer, sino llegar a la verdad. No solamente es decir, vengo a aprender, sino es estar convencidos de que lo que estamos aprendiendo nos va a llevar a la verdad, que en este caso es Jesucristo. El conocimiento de la verdad es conocer a Jesús. Pero también el apóstol Pablo dice, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ustedes acaban de escuchar todas las enseñanzas que recibieron los niños esta semana. Y sobre todo la del día viernes, hermanos, es importante para el fortalecimiento de nuestra fe. Exaltar la fidelidad de Dios.
¿Por qué estamos aquí hoy en día, hermanos? ¿Por qué? Decía Jeremías, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, porque grande es su fidelidad. Y esto lo decía porque primero expresó, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque la misericordia de Dios está latente en nosotros hoy en día, es que estamos aquí, hermanos. No es una casualidad que hoy, 3 de agosto del 2025, estemos con vida y que estemos aquí en la casa del Señor. No es casualidad. No fue porque de repente, me vino el pensamiento, voy a ir al templo, voy a ver qué pasa en el templo. Sé que hay la clausura de la escuelita bíblica, pues voy a ver qué hay. No, no es así, hermanos. Ha sido Dios el que les ha traído, el que les ha llamado. Pero no les ha llamado solamente para ocupar un lugar en la banca. Les ha llamado para persistir en la fe en medio de esta sociedad en la que nos encontramos. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios decía que nos debemos poner la armadura de Dios y dice ahí, para que puedan resistir los dardos del enemigo. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, decía el apóstol Pedro. Y hermanos, ¿cómo vamos a poder resistir todo esto? Con el conocimiento de la palabra, con el conocimiento de Jesucristo. Para nosotros, hermanos, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia, hermanos? Si alguien les pregunta qué es la Biblia, ¿qué le van a contestar? La palabra de Dios. Dios nos ha hablado a través de ella, hermanos. Y nos ha dejado, sí, palabras de fortaleza, palabras de esperanza, palabras de bendición, pero también palabras de compromiso. Y sabemos que la Biblia es eso, precisamente la palabra de Dios, por lo que decíamos en el versículo 16 con el que comencé. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y aquí es donde viene la situación. Y es útil para enseñar, lo que hemos dicho, para redarguir, para llamar la atención. ¿Cuántas veces no nos ha llamado Dios la atención a través de su palabra, hermanos? Yo creo que muchas. Para corregir. ¿Qué se corrige, hermanos? Lo que está mal, lo que está equivocado, ¿sí? Eso es lo que se corrige, y la Biblia sirve para corregir. También sirve para instruir en justicia, pero vean lo que dice, no solamente es útil para esto, sino también es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que Dios quiere que nosotros empecemos a accionar, empecemos a vivir no solamente el Evangelio en términos de lo que creemos, sino también en términos de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos hacia el exterior. ¿Recuerdan cuál es la señal de la segunda venida de Cristo, hermanos? ¿Cuál es? Que se ha predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Hemos cumplido con esa tarea, hermanos? ¿Hemos predicado la palabra en todo el mundo que nos rodea? ¿O nos hemos vuelto como hace muchos años, y lo comentábamos en alguna ocasión? ¿Se acuerdan que hace muchos años existía el servicio secreto dentro de las corporaciones policíacas? El servicio secreto estaba compuesto por agentes que estaban ahí y no estaban al mismo tiempo. Es decir, nadie se daba cuenta de que estaban ahí, pero lograban un objetivo. Todavía, hermanos, en algunos templos, obviamente aquí en el de nosotros pues es chiquito, ¿verdad? Pero en lugares, en templos grandes, hay espías de la Secretaría de Gobernación. Secretaría de Gobernación nos tiene controlados, hermanos. ¿Sí? Espero que nadie de ustedes de aquí ahorita sea espía de la gobernación, ¿eh? Pero, hermanos, nos estamos enfrentando a una situación difícil. Y ante todo lo que estamos viviendo, simple y sencillamente, hermanos, nosotros, por ejemplo, no podemos hablar de temas políticos porque somos sancionados. Ahora no podemos hacer terapias de conversión porque somos sancionados. Y no es fácil. Si ustedes se preguntan qué es una terapia de conversión,
es decirle a una persona que tiene prácticas de homosexualidad que las deje y que vuelva al diseño original de Dios. No lo podemos hacer porque nos pueden demandar y meter a la cárcel. Pero aún así, hermanos, tenemos que mostrar nuestra fe en las circunstancias más difíciles en las que nos encontremos. Y tenemos que mostrarle al mundo que efectivamente la palabra de Dios ha tenido un impacto en nuestra vida. Porque si no, crean, hermanos, que no sirve de nada que digamos que somos creyentes en Jesucristo si la Biblia no ha impactado nuestra vida. Y no por la Biblia en sí mismo, sino por lo que ustedes mismos acaban de decir. La Biblia es la palabra de Dios. Y si creemos que es la palabra de Dios, debemos creer que Dios nos está hablando directamente a través de ella. La pregunta es, ¿cómo respondemos a la voz de Dios cada vez que nos habla? Cada uno de nosotros tiene su propia respuesta. Y ojalá que la respuesta sea responder como Dios me pide que lo haga. Que el Señor nos bendiga.